no habían hecho, ponen norma M110 y le va a salir la primera opción, la quitan, sale esta opción y si la descargan lo van a tener acá. Listo, es lo que acabo de hacer. ¿Qué? En el anexo 3 aparece la lista de características de los materiales, de una lista bastante grande de materiales que va desde lo que es el carraceo, rocas, granito, concreto, mampostería, bloques de ladrillo, morteros y enlucidos, placas de metal, madera, por ejemplo, placas de metal, la puerta de acá, la puerta de acero. La segunda columna, que es la que nos interesa, es los coeficientes de transmisión térmica o conocido también como conductividad térmica, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que hemos visto en la clase anterior. Si yo no tengo el dato del fabricante, puedo usar esta norma u otra fuente confiable. ¿De acuerdo? De acá se sacan los valores. Ahora bien, supongamos que hay un valor que no está acá, o en su defecto, inclusive, si yo voy a usar ladrillo Rex o ladrillo de pirámide o la marca que ustedes gusten, lo lógico es que primero yo entre a la página del fabricante y vea si tiene datos técnicos de conductividad. Yo estoy entrando ahorita a una página, busqué en internet, y más atrás y puse concreto celular, hormigón celular, que son estos bloques de concreto ligero o de cemento, básicamente con voy a poner en términos muy simples, ¿no? Si yo el detergente lo muevo, le sale espuma, ¿correcto? Entonces es una solución de este tipo de detergente. En algunos casos lo puedes hacer inclusive con el lavavajillas, lo generan espuma, mezclan cemento, arena y vas a tener al final un concreto ligero. ¿De acuerdo? Hay quienes le ponen un acelerador como un porcentaje de yeso, pero independientemente de ello, lo hagas artesanal o lo hagas comercial, ese elemento tiene un valor o propiedades térmicas mucho más aislantes que algo denso. ¿Por qué? Porque estás incorporando partículas de aire. En este caso, yo busqué concreto celular y hay un fabricante en Lima. Entré a su página. Bueno, acá te dice cómo los hacen en bloque, cómo los separan. Si quieres un poco de mostrarte cómo lo hacen. Y dentro de su página, si yo me voy, tengo un dato técnico, que son los productos, y yo puedo ponerlo. Pongo los bloques, voy a tener los bloques, y si quiero la ficha técnica, explico cualquiera de estas y me va a mostrar la ficha técnica. La ficha técnica. En la ficha técnica tengo la conductividad. Entonces, obviamente, ¿qué cosa es mejor? Usar el dato de la ficha técnica de los fabricantes. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Tengo también el dato de la densidad, es un bloque bien ligero. ¿Cuánto pesa un bloque de 10 centímetros? O sea, 10 centímetros de ancho, 25 de alto y 50. ¿De acuerdo? Quiere decir que el cuarto ladrillo está a 1 metro cuadrado. Chicos, ejercicio rápido. ¿Cuántos ladrillos necesito por metro cuadrado? Por 25 por 50. Si puede ser al costado de 8, ya tengo 1 metro. Con 2 tengo 25, con 4 50, con 8 1 metro cuadrado, con 8 ladrillos. Al toque haces la pregunta. Son ligeritos, 9 kilos cada uno. Quiere decir que el metro cuadrado de ese muro, ¿cuánto pesa? 9 por 8, nada. Comparado con lo que te pesa un ladrillo convencional, es más ligero que cualquier ladrillo.
y es bastante aislado. ¿Correcto? Entonces, yo puedo buscar los datos técnicos al final y iré a una ficha que puede ser este ejemplo o no sé, creo que es el mismo. Y en este caso tengo, recuerdan que hablamos de la capa exterior-interior, esta película que está en la superficie, que entre ellas se suma aproximadamente 0,17. Algunas normas, en lugar de 0.12 te ponen 0.11. Algunas normas, en lugar de 0.05 te ponen 0.04. Porque esto depende de la velocidad de viento que hayan considerado. La clase anterior digo que va a ser una fórmula, digamos, saber cuánto varía esto en función de esto. Pero independientemente son valores pequeños, ¿de acuerdo? Le ponga .11 o .12, el resultado va a ser prácticamente eso. El resto tengo los materiales de cerámica. Entonces digamos que yo voy a hacer acá uno nuevo. ¿Qué otra cosa le voy a poner? Voy a colocar un concreto celular. Y voy a poner otro mortero, sacar el feo por ambos lados. Y voy a poner el valor de la capa interior. Y acá. Me voy a decir que inicia arriba. El mortero, el ladrillo, en este caso es un ladrillo hueco. Este completo lo estoy quitando porque ya hice el trabajo. Tengo una cámara de aire, tengo otro ladrillo hueco, tengo un enducido de yeso, un centímetro y medio, y la cámara interior. Si yo sumo, tengo la resistencia total. Y si le saco la inversa, tengo el valor de U. ¿Me sigue el proceso? Ahorita, si yo quiero hacer lo mismo con el muro del ladrillo celular, tendría mortero, 1 centímetro de tarrasqueo, concreto celular de 10 centímetros, mortero, tarrasqueo por el otro lado, la cámara interior, lo sumo y tengo la resistencia total y el valor de U. Y así pudiera ser el tema, por ejemplo, de esa puerta. Tengo la capa exterior, tengo la puerta de acero, un espesor de 2 milímetros, podría ser de 1.5 milímetros, dependiendo del espesor que tenga, y esto es el valor de U. Entonces se darán cuenta que el valor de U de esa puerta es altísimo, es decir, que no me aísla, es obvio, ¿no? O sea, es una plancha de metal, el mayor espesor no te va a generar ningún tipo de aislamiento térmico. ¿De acuerdo? Igual, si yo quisiera una ventana, ¿qué tendría que cubrirle? Copio esto, voy abajo, y acá tendría que poner vidrio. Acá, pongamos un vidrio de 6 milímetros. ¿Qué dato me faltaría? El dato de la conductividad del vidrio, que en este caso no lo tengo. ¿Qué hago? Lo busco en internet un fabricante y lo coloco acá. Vamos a considerar. Es 0.68.
Sí. 0.68. Obviamente siempre hay que poner las fuentes y pero si el espesor fuera de 8 milímetros, el nivel de aislamiento se incrementa, es decir, que el valor de U va bajando. ¿De acuerdo? Mientras más bajo sea el valor de U, más aislante. Obviamente, en este caso, un vidrio no te aísla tampoco mucho. En la norma hay que tener cuidado porque yo siempre prefiero los datos técnicos y hacerlo así, porque en la norma, no sé por qué, no aparece este dato. Y te aparece el número resultante. Acá me dice cadenas, aluminio, agujeros, bloques, batería. Ahí se encuentran ventanas o vidrios. Ese es de temperatura, no de iluminación. No, por eso es ahorita. Vidrio coloro de 6 milímetros. Y ya me da de frente el valor. O sea, no me habla de conductividad. Pero acá hay un error, si se dan cuenta. Que para el de 6 y el de 8, el de 8 y el de 10 me pone el mismo valor. Lo hemos visto que no es el mismo valor, ¿no? Que acá hay un error. Por eso prefiero trabajar con el dato de conductividad, que acá no lo han colocado. Simplemente han puesto el valor de la resistencia. Bueno, se pueden buscar los datos o al fabricante directo, si es que hay un fabricante, de repente por la composición que tiene alguna diferencia mínima, pero digamos que en eso podemos usar el dato que nos dé internet siempre y cuando poner la fuente, ¿no? Para estar seguro que es un dato confiable. ¿Correcto? Entonces aquí de esa manera yo ya hice el vídeo, un dato de 6 o de 4, de repente es un vídeo de 4 milímetros y tengo los valores. Correcto. Si se dan cuenta tampoco es que cambie tanto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un techo? En un techo, número 1, solo para recordarles que no se usan los valores de capa interior y exterior como aparece acá, sino se usan los valores en sentido de cómo va el flujo de calor. El flujo de calor, el calor tiende a subir, pero más allá de eso, si yo tengo un techo y afuera hace mucho calor, más que el interior, el calor que va a tratar de hacer, en ese caso se habla de flujo descendente. Muchas normas te hablan de flujo descendente cuando estás en un lugar muy cálido y ascendente cuando estás en un lugar frío. Si estás en un lugar frío, el interior tiene más calor y el calor va a tratar de subir, de atravesar esa pared o ese techo. En una zona muy cálida, el calor va a tratar de ingresar. ¿De acuerdo? Por eso se habla de flujo ascendente o descendente. En la norma peruana no habla de términos ascendentes o descendentes, sino los asocia por zonas climáticas. Entonces dice zona 1, 2, 3, 4. El flujo, ¿cómo es? Como afuera hay más calor, etcétera, va en el sentido de que va a querer entrar y te da un valor. Pero ese valor que te está poniendo la norma corresponde al flujo descendente. Así que hay que compararlo con otras normas. Y si ves las zonas, 1, 2, 3, me parece que la 4 también incluye, 7, 8, 9, 7 y 8 y 9, que también son zonas de selva donde hace más calor. Y en las zonas frías, 5 y 6, te pone el valor del flujo, ¿qué cosa? Ascendente, porque el calor va a tratar de escapar. ¿De acuerdo? Eso ahorita lo vemos en la norma, para que sepan a qué cosa me refiero. Al final de la tabla, bueno, acá también hay un ejemplo, que es más o menos esto, el espesor está, pero no ha puesto el valor final.
Acá es. Hallar la resistencia térmica en la superficie, esto es cuando hablamos de muros, por ejemplo, la norma, yo he puesto 0,12, la norma peruana usa 0,11. Habría que corregir a la norma local y poner 0,11 y 0,09 en zonas bioclimáticas 4, 5 y 6, que son las zonas frías, y 0,17 en las zonas climáticas 1, 2, 3, 7, 8 y 9, que son las zonas cálidas. Entonces, en estas zonas, este valor corresponde a un flujo descendente, que es el calor trata de meterse, y este a un flujo ascendente, que el calor trata de salir por el. ¿De acuerdo? Un poco para complementar la teoría que baja. No hay mucho, ¿no? Acá te dice cómo se calcula. Y acá habla, por ejemplo, la resistencia térmica de los muros, perdón, primero la condensación de los muros, y por ahí hay un ejemplo, entonces más abajo, más arriba, de la aplicación de valor de paso 1, cómo calculo el U, es la suma de la inversa, la sumatoria y la resistencia. Esto no es otra cosa, si se fijan, esto que está acá, aquí hasta acá, no es otra cosa que la suma de, ¿se da cuenta? ¿No? ¿Se fijan? Acá en la suma y la resistencia tengo el total, y el total que hago, se hago inversa. Esto es igual a 1 sobre 1, por lo tanto la inversa es 1. Estoy viendo lo que dice la norma. ¿Sigue? Yo me lo pongo, lo voy a poner horizontal, mejor lo pongo vertical, es más fácil colocar los materiales, ¿no? ¿Listo? O sea, realmente no hay mucha ciencia, pero sí hay un tema que me interesa precisar. ¿Qué pasa, por ejemplo? No lo voy a hacer acá, voy a hacer el esquema en la pizarra, los valores que vienen siendo un tanto secundarios, porque es sacar y operar, ¿no? Pero cuál es el procedimiento. Un techo normalmente está compuesto de una losa aquí un ladrillo, huecos, y acá una losa armada. ¿Qué otra cosa lleva? El garrafeo. Y la parte superior, ¿qué lleva? Bueno, si es el techo, una cava. Algunos simplemente ponen una manta asfáltica y listo, y se acabó. Pero ¿qué sucede? Voy a hacer referencia a cómo se construía en la década de los 60. Década de los 50, sí o sí. Sobre esto colocaban una torta de barro. Las casonas antiguas, torta de barro. Y encima de la torta de barro, un ladrillo pastelero. Esto hacía que el techo no se caliente. Porque estás teniendo todo esto de hiladas. ¿Qué tengo a la hora de hacer el Excel? Voy a tener una capa interior con los datos que me manda la norma, y en intermedio voy a tener dos tipos de sección, si se dan cuenta. Voy a tener un valor de U1 y un valor de U2. ¿Por qué? Porque no es lo mismo atravesar un ladrillo que atravesar una losa. ¿Cuál es más aislante? ¿El 1 o el 2? El 2. Le dijiste el 2 ¿por qué? Bueno, dije el 2 porque el otro era concreto y bueno, el ladrillo. ¿Cuál crees que aísla más? ¿Algo con hueco o algo macizo?
Con hueco en el aire. Correcto, porque acá tienes una cámara de aire. Muchas veces en la actualidad esto lo reemplazas con un bloque Tecnopor. Es más aislante. Más aislante todavía, ¿no? Pero tengo dos superficies. ¿Qué sucede en la práctica? Que el techo, a mí me interesa tener un valor de U, salvo que calcule el área de viguetas y el área del ladrillo, que se puede calcular bien fácil. ¿Cuánto mide un ladrillo? Chicos, 40 50 por 20. No, 30 por 25. ladrillo el techo, 30 por 30. 30 por 30. La altura varía. Digamos que entonces el 30, ¿cuánto mide una vigueta más o menos? 10 aquí. Pues aproximadamente 75% de ladrillo y 25% de vigueta. Entonces, yo puedo tener el valor de U, el ladrillo, el valor de U de la vigueta y le saco un promedio ponderado y voy a tener el valor de U de la losa. ¿De acuerdo? Ese, si quieres, es la diferencia. En una pared puede pasar algo así también. Imagínate una estructura de madera con columnitas de madera y tengo drywall, MDF, listones de madera al exterior e interior. Tendría acá también una sección y otra sección. Muchas veces en estos casos, estas estructuras, esta separación mide ¿cuánto? 60 centímetros. Bueno, pues también podría ser un tema proporcional en un muro, pero es menos común, ¿cierto? Lo más común es que el muro sea uniforme. Bueno, hasta ahí está claro. Pues es hacer un Excel poniendo los materiales y en el trabajo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esto mismo para todas las superficies envolventes. En este caso, en este salón de clase, ¿cuántos tipos tenemos diferentes? Alguien decir, este muro es diferente que este muro, porque este no tiene tarrajeo afuera y este sí. Pero prácticamente es copiar, pegar y quitar una línea, ¿no? ¿Cierto? Pero va a tener un valor diferente. El vidrio, que ya lo vimos, y la puerta, que ya lo vimos. Entonces es muy rápido. Al punto que yo les recomiendo que no se lo encarguen a uno del grupo. Háganlo si quieren todos. O repártanse ya, ¿sabes qué? Nosotros hacemos este lado, dos de un grupo, y los otros dos, pero lo hacen para ellos y después contrastan. Deberían llegar al mismo valor. Es la mejor forma de encontrar errores. Casi siempre encuentro errores en los trabajos. Y es un Excel, ¿no? Que buscar datos, colocar listo. De preferencia, por favor, usen datos técnicos de fabricante. Así como hemos visto que los vidrios, la norma tiene errores en los valores de U, perdón, los valores de la resistencia, también los tienen algunos del ladrillo. Entonces te pueden mandar al desvío del dato. Entonces tú crees que tienes un comportamiento de U determinado y resulta que no es correcto. Entonces, por favor, les pido que se tomen la molestia de buscar dato técnico de fabricante. Si no es local, no importa, pues puede ser chileno, mexicano, lo que sea, un ladrillo de las mismas dimensiones, el mismo porcentaje hueco, por el tipo de arcilla no va a tener mayor diferenciación. Si fuera un caso de una edificación antigua en adobe, tengan cuidado, no me van a buscar el dato técnico de un adobe actual, que está compactado, que tiene más densidad, ¿no? Y que encima le han hecho un poquito de cemento, o sea, no, pues, no, o sea, el comportamiento es totalmente diferente. Y si yo me doy un dato técnico, muchas veces el adobe, como es tan variante, me va a dar valores de resistencia en un rango. ¿Cuál coloco? Fíjate cuál tiene, ¿no? O sea, si es de esos antiguos, que son menos compactos, etcétera. O si es un tapial es diferente, ¿no? El tapial está bien compactado. Los ladrillos, antiguamente, tienes tu jabita de madera, lo llenaban, no había compactación. Llenaban, enrasaban y pasaban al siguiente. Ahora la máquina viene y lo presiona y lo compacta.
Los muros, por eso muchas veces cuando era altura usaban tapiales. Esto y venían, ponían piedra, presionaban y tenían una superficie más compacta. Por lo tanto, el valor de comportamiento de un tapial no tiene nada que ver con el de adobe, ¿no? O sea, si bien son de tierra, tienen valores diferentes. ¿Correcto? Hasta acá sobre este tema de conductividad. Claro. El otro tema era referente El texto sí. U era coeficiente de transmitación térmica, ¿no? Sí. Por ejemplo, este salón de clases, yo tengo un alero, de repente tengo un edificio al frente. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en un edificio? Este edificio me genera una obstrucción. En este caso, ¿por qué parte entra de luz? Quisiera graficar solo por esto, si mido a esta altura, o solo por... Claro, en la práctica solamente sería por eso. Si hago esta de acá, por aquí sería por esta sección. Pero imaginemos por un instante que no hay edificio. ¿De acuerdo? El ejercicio es muy práctico. Igual yo tengo que hallar estas medidas. Voy a imaginar este caso. Un punto, te puso un punto, por ejemplo, donde está sentada la señorita, que está a 3,50 metros más o menos de la ventana. La ventana tiene un ancho de 3,50 metros. La altura de la carpeta es 80 centímetros. En este punto mide 80 centímetros. Y el alféizar mide 1 metro. ¿De acuerdo? Quiere decir que en 4 metros hay 20 centímetros. Bueno, digamos que está a 4 metros de distancia, para simplificar, para no usar los mismos valores del 3,50. El ancho es 3,50 y la distancia de la señorita en la ventana es 4 metros. ¿De acuerdo? Del punto a la pared, 4 metros. De ahí a donde comienza la ventana, 20 centímetros. ¿Está claro? Trazo una línea de acá, llego, y esta línea llega aproximadamente por acá. 20 centímetros de la altura. Por consiguiente, si yo eso veo a detalle, voy a tener que el punto al estar acá y pasa por este borde, y yo me fijo que el alero llega hasta acá, no estoy haciendo la escala justo para que se entienda, estoy exagerando las medidas, para que se entienda lo que sucede en realidad, es que si bien acá mide 20 centímetros, esto mide 4 metros y esto mide 1,20. Si el espesor del dedo es 30 centímetros y el más o menos 50, ¿cuánto mide esto? A ver, alguien que me lo diga. 4, 50. De 3,5 o semejanza de triángulo a 4 metros, no es punto 4 metros, a 4 metros es 20 centímetros, a 5,80 29 0,29 desde acá. ¿Esto? ¿Simple? Sí, correcto. En este punto alejado, yo hago una ventana
Estamos poniendo que el ejemplo, vamos a hacerlo, que esta ventana mide, dijimos 3,50 metros, ¿no? 3,5 y que el punto divide a esta ventana en dos partes. 1,5 y 2. ¿De acuerdo? Ya no estoy hablando de la señorita, sino imagínense a alguien que está por aquí o por acá. Va y divide la ventana en dos partes. Recuerden que la fórmula se aplica a un punto que es perpendicular. Entonces, en la práctica es como que esta es la ventana y el punto llega por acá. Dependiendo a qué lado lo dibujo. Y divide esto en dos partes. Pero va a depender dónde yo quiero el cálculo. Yo tengo acá un volado. Yo puedo decidir hacer el cálculo en varios lugares y el resultado va a ser el mismo por si acaso. Yo puedo escoger trabajar acá porque acá tengo esta distancia más fácil en teoría. O puedo decidir calcular acá. ¿Por qué? Porque acá la altura la tengo directamente y si yo decido calcularlo aquí, yo tendré que calcular esta altura. ¿Se fijan? No solo eso, tendría que calcular dos anchos diferentes. Ni siquiera podría tomar estos datos de 2 y 2,50 directo porque no estoy tomando la parte externa. Si yo cojo este plano, sí podría tomar estos dos datos directos. Pero ¿qué pasaría con la altura? Tendría que hallar esta altura. También es válido. Repito, el resultado va a ser el mismo porque lo que uno calcula son arcos tangentes. Si yo tomo la parte exterior, vamos a hacer el ejercicio con la parte exterior, ¿qué va a suceder? Yo tendría que hallar estas distancias. Por acá. Pues yo diría, 2 metros mide ¿a qué distancia? A 4,30. A 4,30 metros el ancho de 2 metros. A 5,80 ¿cuánto es? Una regla de 3 simple, por favor, díganme cuánto sale. $2.70, 2.69, 2.79 o 69. 2.697. 2.7, ya, 2.70. Y el de acá abajo, ¿cuánto saldría? 2.70 entre 4 por 30, si quieren, por esto proporcional. 2. En la práctica es como que este punto llega acá, pero yo no veo esta parte. ¿No es cierto? Voy a ponerla. Esto mide 0.29. Esto mide el dato. Bueno, ese dato no lo di. Era así acá. 2,40 metros más 2,29. Porque es 2,40 metros más 29. No. Así. No, desde acá hasta arriba, 2,60. 20 centímetros, recuerden, al FEISAR 1 metro, plano de trabajo 80, 20 centímetros, más 2,40, 2,60. ¿Correcto? El total es 2,60. Por favor, es importante que de estas cosas, cuando ustedes, ya sea una práctica en su trabajo,
lo midan todo en el mismo plano y no se confundan. A veces están con el punto 29 en la cabeza y terminan poniéndolo y dándome una distancia mayor que la que es de acá al límite. ¿Es qué? O sea, ves atraviesas la losa, ¿no? No. Entonces, tomen los valores y por eso digo, el trabajo es un poco laborioso hasta cierto punto, pero si se mezclan algunos puntos, si uno hace sus puntos y revisa por lo menos 2 puntos de alguien más y se cruzan, van a ver que el número de errores va a ser casi cero. Porque 2 que se equivoquen exactamente en lo mismo, lo hay, pero ya estadísticamente se reduce, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tengo acá? La distancia que voy a tener que poner, que es 5 metros, 80. Ya tengo H, me faltaría el L, que sería 2.70 a un lado y 2 metros al otro. Entonces yo tendría que poner, voy a poner acá L, H y D. Si quieres, de la parte, llamemos a esta parte lado izquierdo y lado derecho. L 2.7 era, ¿no? Sí. Chicos, si paso un dato por errado me avisan, ¿no? 2 y 2. H tendría 2.6, 2.6.29, 0.29. Y D 5.8, 5.8, 5.8 y 5.8. Positivo, negativo, positivo, negativo. Está. Estoy calculando esta porción total y después le resto esto. Calculo toda la porción y después esto. ¿De acuerdo? Por favor, es importante que esté claro. Si a alguien no le queda claro, pregunta y lo repito. Otra vez, desde cero. Ya, está bien. No hay problema. Lo importante es que ustedes definan un plano de trabajo, el que quieran. Puede ser el exterior, este o este. Cualquiera de los tres da lo mismo. Trabajas en ese plano. Todos los datos tienen que ser sacados de ese plano, L, H y D. Entonces, si yo en este caso escogí el plano exterior, tengo que tomar las medidas desde el plano de trabajo, desde acá hasta arriba. ¿De acuerdo? Todo. Porque yo voy a calcular como si la luz entrara desde acá y después restaré esta porción. ¿Y por qué hago eso? Porque la fórmula solamente se aplica a un punto que llega perpendicular a la pared. En este caso he aumentado la complejidad del ejemplo poniendo un punto que no coincide con los vértices. Calculo hasta el plano de exterior y hallo los anchos de ventana proyectados a ese plano, porque yo decidí trabajar este plano. Tengo las medidas en el plano exterior, tengo las alturas en el plano exterior y tengo la distancia al plano exterior. Y lo que hago es, me imagino que son 2 ventanas, lado izquierdo, que en este caso es 270, altura total, desde aquí hasta acá, que es la diferencia entre el plano de trabajo y el alféizar, que son 20 centímetros más la altura de la ventana. 20 centímetros a 240, 260. Y la distancia que es 580 a ese plano. Y le voy a restar, ¿qué cosa? Los 29 centímetros, esto que no. Eso va a ser el lado izquierdo. Y al lado derecho hago exactamente lo mismo, lo que varía es el ancho de la ventana del lado derecho, correcto. Esto me va a dar una suma. Por favor, puedes ponerme en el Excel. Excel, por favor. Ya. 2.65, deja ahí. Ese sale .85 y 2.29. Acá me falta .29 y 5.8, 0.03.
35,8. Positivo, negativo. Y arriba cambia, en lugar de 2, coloca 2.7. Debajo también 1.1 y debajo 0.026. Suma, resta, suma y resta. Si alguien tiene calculadora, me dice cuánto sale. Alguien que tenga calculadora 1.1, 1.929. el total 1.929. 929. Ahora pregunta. ¿Qué cosa? Por ciento. No se olviden. ¿De qué? De la luz que hay afuera. O sea, afuera hay 10.000 luxes. ¿Cuánto es eso? 10.000. 10, 100. No, 10.000. Allá. El 1.92% de 10.000, ¿cuánto es? Es pues, el No, 192. 192, claro. 100. Quiere decir que para ese punto, aproximadamente le llegan 192 luxes solo de esa ventana. Ahora hago la pregunta, si el punto en lugar de estar aquí, hubiera estado acá, ¿qué cosa valía? Que tendrían que calcular Otro, ¿correcto? ¿Cuánto sería? Si 3.5 es a 4.30, a 5.80, ¿cuánto es? Díganme ustedes. Otro 70. Sí, no, 2.7. es lo mismo. Sería 2.7, sería 4.7 más o menos. Sí, sería lo mismo. 4.7, ¿verdad? 4.7. El H, 2.6, la distancia 5.8. Y abajo sería 4.7, punto 29, 5.8. Por favor, ponme esos valores arriba. En lugar de 2.7, pon 4.7. Y eso nos da 1.59. El de abajo me va a dar 0.020. Quiere decir que te va a dar menos luz que si estuviera centrado, porque si ustedes hacen esa operación, te va a dar aproximadamente 1.57. Redondeando, ¿no es cierto? 1.57 versus 1.92. Quiere decir que si yo estoy acá, recibo más luz de esa ventana Se me hace que si yo estoy acá. ¿Cuál es el punto máximo que recibiría luz? en medio. En medio. En medio. ¿De acuerdo? Esto es importante que se den cuenta porque cuando operan, si uno ve la lógica, se da cuenta al toque que se ha cometido un error. Porque caramba, si acá me sale que es menos que ahí, yo digo, oye, 1 o 2 está errado. ¿De acuerdo? Ok. También pueden hacer el caso del ejemplo cuando yo estoy acá afuera, ¿no? Pues calcularía todo y le restaría esta porción, ¿no? Si yo estoy acá, voy a hacer el ejemplo, este es el punto, y mi ventana está por acá. Lo que tendría que hacer es proyectar a este plano. ¿De acuerdo?
acuerdo? Y esta sería la medida total, L, de este L, tendría que restarle, ¿no es cierto? L total menos esta porción de 90. Tiene la lógica, ¿no? Y es este punto respecto a esa ventana que está allá, yo trazaría la distancia y mediría de acá hasta el término de la ventana, y después, ¿qué haría? Restaría de aquí al inicio de la ventana. Ah, ¿De acuerdo? ¿Se entiende? sí. Eso es todo, no hay más ciencia en eso. Correcto, es hacerlo ordenado, ver qué parte de la luz está ingresando. Un favor a la señorita que acaba de llegar, a algún de sus compañeros le pasa el video. ¿Ya? El delegado, Porque sí. si no, por si acaso no está autorizado grabar, ¿eh? O sea, pero bueno, me estoy haciendo la... Es para nosotros, material previo, estudiar nada más. Déjalo para ustedes. ¿Ya? Arquitecto. Estoy haciendo la excepción en el caso porque si no, en la parte de cálculo ya fuiste. Y en el examen. Por eso, pues, entonces, por lo menos ve el video y fíjate cómo se resuelve el ejercicio. Sí. Ok.